Bueno, sin más preámbulo, quiero que me acompañes a la palabra del Señor. Quiero que podamos leer el libro de Juan, Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Voy a leer la Reina Valera 1960. Me ocurre que cuando vengo a Chile vuelvo a hablar rápido. Bueno, así que si me acelero mucho, usted ya sabe, me hace así con la mano y yo voy a entender que tengo que hablar más lento. Allá por obligación tuve que aprender a hablar más lento y modular más. Y algunas palabras que no me puedo echar. ¿Se entiende, verdad? Hay varias palabras que no sabía que eran tan feas, así que tuve que eliminarlas de mi vocabulario allá. Así que he aprovechado estos días de decirlas acá. Así que. Ok, luego Juan capítulo 1, perdón, Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, y luego la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro Señor. Y dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Diga conmigo, le era necesario pasar por Samaria. Quiero que se grabe esa frase, por favor. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, donde dio a José. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es este que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y mira lo que dice el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Quiero pedirte que inclines tu rostro y oramos. Señor, gracias te damos por esta palabra. Permíteme poder transmitir aquello, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. Ayúdame a transmitir tu palabra de aquello que tú me has hablado en lo secreto. Padre, hazme ser nada más que un parlante por donde todos puedan escuchar tu preciosa, bella y hermosa voz. Señor, toca todos los corazones que están en este lugar. Y oro, Señor, para que todo ruido a nuestro alrededor sea calle. No solo el ruido real, sino el ruido, Señor, de nuestro interior y de nuestras preocupaciones. Sujetamos toda tu obediencia y en esta hora, Señor, estamos prestos a oír lo que tú tienes para decirnos. Le damos toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre y todos decimos, amén. Esta es una palabra que impacta mucho mi corazón porque todos nosotros más de alguna ocasión la hemos leído, la hemos escuchado a través de una predicación,
O si no, a lo menos usted vio la película donde salía esta mujer la samaritana, ¿sí o no? Todos conocemos la historia de ella. Ahora, se narra todo un aspecto donde eran literalmente dos culturas opuestas. Estamos hablando de judíos, estamos hablando de samaritanos. Hemos tenido la oportunidad con mi familia de estar en Israel y pudimos conocer y saber la diferencia entre los judíos y entre todo lo que era la nación propia de Israel y lo que era Samaria una vez cruzado todo lo que era el mar de Galilea. Entre paréntesis, no es mar, es un lago gigante. Y al otro lado entonces están los samaritanos donde no tenían ningún tipo de relación. Algunos historiadores dicen que son más bien personas de corte de tipo árabe, gente que hoy día estaría más destinada al Islam, o sea, estaríamos hablando de todos aquellos pueblos que tienen este antagonismo entre ellos, ¿no? Entre lo que son judíos y lo que serían personas que representan el Islam o otro tipo de nación. Eso era lo que sucedía y hubo una verdadera discusión incluso con respecto a la adoración, que dónde se debía adorar. Créanme, fue un conflicto que nosotros lo presenciamos. Fuimos a lo que todos conocen como la cúpula dorada. Lo ha visto al menos en una película, lo ha visto al menos en una fotografía. Y es un lugar que está en pleno Jerusalén. Sin embargo, está regido absolutamente por todo el pueblo islámico, por todo lo que son el mundo árabe. Pero está en Israel. Se supone que bajo esa cúpula es dorada está la piedra donde en este caso sería Abraham el que iba a sacrificar a Isaac. Pero según ellos, a quien realmente Abraham iba a sacrificar no era a Isaac, sino era a Ismael. Ese es el conflicto que existe hasta el día de hoy. Y todos los que tienen tele en su casa han visto las noticias terribles que han ocurrido y todo tiene que ver con estas cosas que las mencionando en este minuto. Bien, pero quiero entender y poder explicarles el día de hoy cómo un Jesús tan maravilloso es capaz de guardarse en el bolsillo las rencillas y las divisiones. Jesús va de camino a Jerusalén. Les acabo de contar que por misericordia del Señor pudimos conocer Israel y sabemos que no era necesario pasar por Samaria. Al contrario, el tomar esa ruta es desviarse. El tomar esa ruta es perder tiempo. Pero sin embargo, Jesús dijo una frase y dijo, me era necesario pasar por Samaria. Y me era necesario pasar por Samaria representa en muchos casos cosas que tú y yo a veces involuntariamente hemos tenido que vivir. Lugares donde involuntariamente hemos terminado. Crisis que hemos enfrentado. Un despido. Quizás una mala calificación en la universidad. Quizás el repetir un ramo. Y usted puede decir, pero ¿por qué me pasó a mí? Repetí justo el ramo y tal vez en esa repetición de ramo Dios quería que te conectaras con personas específicas que necesitaban oír lo que tú tenías para ellos. Hay crisis que hemos vivido y no le hemos dado cuenta que vienen disfrazadas de oportunidades para otras personas. Pero parece doloroso y parece injusto y parece que el Señor se hubiera olvidado de nosotros. Por eso es importante lo que dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había una mujer que necesitaba ser activada. Señoras y señores, si hay algo que quiero plasmar en tu espíritu, es que no tiene que ver con la cantidad de personas. Tiene que ver con la persona a la cual Dios te está dirigiendo para marcar. Y sabes que hoy día tal vez te estoy hablando de Samaria. Samaria que tiene que ver con un pueblo más bien, ¿cómo lo podríamos decir? Enemigo. Pero es curioso lo que Jesús dijo. Porque Jesús dijo, y me seréis testigos. ¿Dónde dijo? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes lo que representan estos 4 puntos que te acabo de mencionar? Jerusalén es tu casa, es tu familia. ¿Cuántos saben que la familia no se elige? Es lo que te tocó. Vamos, los hermanos que están sentados juntos aquí, mírale, dígale, es lo que hay. ¿Cuántos se han fijado que los hermanos siempre tienen palabras tiernas como fea, horrible y ese tipo de cosas? Pero esas son manifestaciones de amor entre ellos. ¿Sí o no? Por eso dice, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Testigos de qué? De su amor, de su gracia, de su favor, de su misericordia. ¿Dónde? En casa. Todo parte primero, señoras y señores, por casa. Cuando tú anhelas las naciones,
antes que tu familia, tú estás equivocado. Y yo estoy equivocado. Yo no podía anunciar y anhelar más los Estados Unidos que mi propia familia. Todo parte primero por casa. Por eso somos testigos en Jerusalén, luego en Judea, que son los parientes, los amigos, nuestros compadres, esos que nos caen bien. Y luego viene Samaria. Esos que tú le dices en algún minuto, o te lo llevas, Señor, o te lo mando. De esas personas que tú las miras y como que no hay química. ¿Te has fijado, no? Que tú estás ahí, por más que te esfuerzas y le buscan por de conversaciones, y dice ahí, ¿y cómo estás? Bien, qué bueno, me alegro. Listo, y fin. Se terminó la conversación. A esa gente también el Señor nos llevó para que fuéramos testigos de su amor. Poder abrazar a esas personas. Y es lo que Jesús con su propio ejemplo está demostrando. Le era necesario pasar por ese lugar, pero no era algo que iba a ayudar en su viaje. Al contrario, hay cosas que parecen una pesada carga. Y te quiero decir unas cosas. A veces hay tremendas promesas que el Señor puede hacer. A veces hay tremendos cambios que Dios puede hacer. Nunca me voy a olvidar, dentro de todo lo que ocurrió en septiembre 11, cuando son el atentado de las Torres Gemelas. Y una de las cosas que empiezan a suceder son las múltiples testimonios que empiezan a haber. Hubieron testimonios tan fuertes como que justo ese día el matrimonio peleó. Y en medio de la frustración, el tipo cuando iba a trabajar dijo, ya, no voy a trabajar nomás, y se quedó enrabiado en la casa porque peleó con su esposa. ¿Y qué sucedió? Un atentado. Gente que le pasaron circunstancias difíciles. Tengo un testimonio muy fuerte que es la primera vez que lo voy a contar. Pero mis abuelos y mis tíos viven en Nueva York, viven en Queens. Y mis abuelos fueron a visitarlos junto con unos tíos. Ellos estaban allá en septiembre para, ¿qué año fue? 2001. 2001, ¿verdad? Septiembre de 2001. Mis primos son oficiales de policía de Nueva York. Hace poco ya se jubilaron, hace un par de meses. Uno de ellos trabajó y fue Marine. Son gente muy... Todas esas películas que uno veía, yo después veía a mis primos y decía, ¿esto serán de verdad? ¿No serán de...? La cosa es que la influencia que también existe en todos lados, ¿no? Y entonces, en ese entonces no era como ahora con computador que tú buscabas y conseguías una hora. Porque para poder subir a las Torres Gemelas tú necesitabas inscribirte. Y también se pagaba una cuota para poder subir. ¿Me explico? Y no se hace como hoy día que tú puedes subir a World Trade Center o puedes subir a Empire State y tú puedes hacerlo por internet y compras la entrada. En ese entonces se inscribían. ¿Y qué creen? Mis abuelos y mis tíos dijeron, ok, tenemos nuestra inscripción para el 11 de septiembre de 2001 a las 9 de la mañana. Pero se les ocurrió hacer otro plan. Dentro de eso hubieron discusiones y cosas por el estilo. Finalmente, uno de mis primos, oficial de policía de Nueva York, trabajaba en Manhattan, fue y que hizo un cambio. Y cambió la hora y la adelantó para el día 10. ¿Alguien me va siguiendo? Hubo un montón de reclamos porque no era el plan, no era el itinerario, pero finalmente ellos fueron el día 10 de septiembre. Hay fotos que lo demuestran donde ellos están arriba de las Torres Gemelas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay cosas que pareciese que tú no debías estar. Cambios en la agenda que no debieran ocurrir. Pero hay cambios en la agenda que siempre Dios tiene un plan. Incluso esos cambios que parecen un desastre, que parecen una tragedia. Aún en esas cosas está Dios para librarte de cosas tremendas o para que tú seas una influencia y marcar aunque sea una sola persona con el amor de Jesús. Alguien dice amén a eso. Dale un aplauso al Señor, por favor. Por eso es importante que tú y yo podamos entender que Dios tiene siempre un plan. Siempre tiene un plan. Un plan precioso para marcar la vida. Yo no sé a cuántos aquí lo han estafado alguna vez. Levánteme la mano. Muchas gracias, compañeros de milicia. Y dígame si lo cierto cuando nos ocurrió eso que nos enojamos. Primero nos enojamos con la persona que nos estafó. Después, ¿con qué nos enojamos? Con nosotros mismos. ¿Cómo tan pavo? ¿Sí o no? Aquí puedo usar esas frases. ¿Se dan cuenta que los chilenos usamos puros animales para comunicarnos y lo entendemos todo? Cuando tenemos una completada, un asado, ¿cómo lo pasamos? Cancha. Pero para reunir los recursos que hacemos, no entendemos nosotros. Esto no lo puedo decir allá en Estados Unidos, por eso.
Gracias por hacerme vivir este momento. Pero me sucedió en el año 2016 o 2015 específicamente, que tuve que hacer algunos viajes y hicimos una gira por Europa. Y me tocó hacer una gira por Europa, pasar por varios países, y en específico estuve con uno de mis mejores amigos, en la época, Julio Melgar, y él me invitó a hacer la gira y hicimos una gira por España. Estuvimos en 7 ciudades en España. Fue increíble, maravilloso. Pero ¿qué creen? Al momento, porque la mayoría de nosotros habían comprado los vuelos, a mí gracias a Dios alcanzaron a comprarme mi vuelo. Pero cuando llegó el momento de que había que cubrir toda la gira, el productor que armó todo se lo llevó el Señor porque todavía no lo encontramos. Imagínese la decepción. Recorrí 7 ciudades viendo gente bendecida, algo impresionante. Cuando ya estoy en Barcelona, yo estoy con así un cuello. Julio se regresó a Guatemala y yo estoy así envenenado. Un pastor con el cual sigo teniendo relación y que quiero muchísimo, llegó y nos hospedó en un hotel. ¿Entiendan? Habíamos gastado nuestros propios recursos. Entonces estamos ahí y ¿cómo cree que estoy yo? ¿Enojado? ¿Cómo le creí? ¿Cómo no pedí plata por anticipado? ¿Cómo no le dice que me firmaron documentos? Todas esas cosas que usted ya se lo ha dicho. Así que no me lo repita porque ya me lo dije. En medio de toda esa agonía yo llamo a mi esposa y le digo todo lo que está ocurriendo. Los pastores hermosos de esa linda ciudad nos dicen, pero Jorge, quédate con nosotros. ¿Y sabe lo que me pasó? Yo estaba tan enojado que de alguna forma mi enojo se traspasó a la tierra. O sea, ¿qué quiero decir? Como que me enojé con España. Y yo tenía, mi gira continuaba, y al fin de semana siguiente yo tenía que estar ministrando y predicando en Italia. Entonces tenía que estar sí o sí en Nápoles. Ya estaba todo armado, había promoción, estaba todo listo. Y eso sí estaba completamente en orden. Todo perfecto. Pero me quedaban unos días. ¿Qué hacía? No me quería quedar en España. Estaba molesto. Llamo a mi esposa y le digo, ¿qué hago? Y mi esposa me dice, bueno, ¿te quieres salir? Sal a algún lugar. El viajar en Europa es barato. Dentro de Europa. De aquí para allá no es barato, pero allá es muy barato. Y en medio de mi rabia dije, ¿sabes qué? Me voy para París. El pesado. Digo, me voy a París. Y me compro un vuelo para ir a París. Y ustedes me dirán, pero pastor, usted iba porque lo invitaron a París. Nadie me invitó. Yo iba enojado. Yo iba porque lo único que quería era salir de España. Estaba decepcionado. Me sentía avergonzado, me sentía mal. Pero por otro lado, ahora voy a usar esta palabra que tampoco la puedo usar. Es fome. Es fome ir a París solo. Imagínense. Finalmente llego a París, me voy a París. ¿Y cómo cree usted que me fui durante todo el vuelo? Enojado. Cuando llegué enojado. Más encima mi vuelo se retrasó. ¿Saben cuánto se retrasó mi vuelo? 4 horas. O sea, usted entenderá que en ese minuto ya mi enojo se traspasó. Ya no tenía que ver con España, ya no tenía que ver con los estafadores, tenía que ver ahora con Dios. ¿A qué me traje acá? A pasar rabia. Y ahora más encima me vengo para París y me tenéis sentado arriba del avión 4 horas sin que se mueva. Llego a París. Nos aterrizamos y nos fuimos. Mi hotel ya, mi esposa, gracias al Señor, se encargó de todo. Entonces ya tenía tomado mi hotel. Voy rumbo a mi hotel. Llegamos 4 horas más tarde. Yo enojado, enojado. Voy con mi maleta. Llego al hotel, un hotel precioso, enojado. Más encima se pone a llover. ¿Sabes lo que significa? No, terrible. Finalmente estoy en ese asunto y me pongo a caminar por todos lados con mi maleta. ¿Saben qué? No encontraba hotel finalmente. Porque el hotel que habíamos visto no era ahí, sino que el hotel era para Roma. Entonces, ¿qué me sucede para hacerle corta la historia larga? Me empiezo a recorrer por todos lados y no encuentro ningún hotel, todos ocupados. Y finalmente llego a un hotel que está cerca de la Torre Eiffel y llego al hotel y en el hotel todo el mundo hablaba francés. Y yo ni mapedungún hablaba. Entonces, le empecé a hablar en español y traté de hablarle en inglés. Yo no sé si usted sabe, pero cuando tú le hablas a un francés en inglés parece que tú lo insultaras. Bueno,
Yo no sabía, se lo cuento a todos ustedes, ese día me enteré. Finalmente mandaron a buscar una española, la española me tradujo y me hace la siguiente pregunta. ¿Usted quiere su habitación con ducha o sin ducha? ¿Qué cree que hice yo? Me puse a reír, pensé que era una broma. Y se queda seria ella. Y yo riéndome. Y le digo, ¿cuánto sale con ducha? 250 euros. Y sin ducha, 200 euros. No, démela con ducha. No. Entré a mi habitación, ¿cómo cree? Enojado. Me gasté los pocos dineros que tenía, no tenía. Y saben que cuando yo estoy ahí, salí a recorrer un poco y fui a conocer y obviamente anduve por todas esas partes, lugares hermosos que son de ensueño para que tú llores de alegría. ¿Sabes cómo andaba yo? Enojado. De repente ya estoy de recorrer todos los lugares populares y todas las cosas, de haber estado en Notre Dame, en todas partes, enojado. Y finalmente, cuando me voy devolviendo al hotel, me entra una llamada telefónica de un amigo de Chile y me dice, ¿sabes qué? Necesito urgente que si puedes, porque me enteré que estás allá en París, si tú puedes atender a una familia. Ellos se fueron de Chile hace muchísimos años, son exiliados políticos y ellos están pasando una crisis terrible. ¿Puedes ir donde ellos? Yo le dije, claro. Y él me dice las palabras clave. Ellos te podrían alojar. Y dice, amén, vamos. Esto es del Señor. No tenía los 250 más para pagar. Y me fueron a buscar. Y fui, resumen, llegué a su casa. Lo que Dios hizo con esa familia fue impresionante. Me quedé en esa casa, no sé si fueron 2 días más, no recuerdo. Creo que dos noches más. Me quedé 2 noches más ahí. Me atendieron que usted no se puede imaginar. Comí como usted no se puede imaginar. Me cuidaron impresionante. Fue hermoso la restauración que Dios hizo en esa familia. Cómo se reconciliaron, aún heridas, desde todo lo que sucedió en el año 1973. Ese entonces hubo reconciliación. Oré, fue hermoso y entendí que me era necesario pasar por París. Pero yo llegué a París, ¿por qué? Por una estafa, porque me enojé. ¿Cómo? Si yo estoy haciendo las cosas del Señor, me estafan. Por eso llegué a París. Pero me era necesario pasar por París. ¿Y quiere que le cuente algo más? Esto es íntimo. Mi hijo que está allá, ponte de pie porque no sé si te vieron. ¿No te vieron? Ya, para que lo vean. Es difícil que no lo vea, así que va. Coque estudió en la Universidad de Chile, estudió Ciencias Políticas y Administración Pública. Y Coque recibió una palabra del Señor de parte de Julio Melgar y él postuló para estudiar en el extranjero. Y postuló para estudiar en Europa. ¿Y saben qué? Se ganó una beca. Adivine para estudiar dónde. En París. En Sciences Po, que es la cuarta universidad mejor del mundo dentro de las artes de todo lo que tiene que ver con la política. Él tiene una llamada a la política, es lo que trabaja y es lo que se dedica en el gobierno. Entonces, cuando llega el momento en que él se gana toda su beca, que le cubre absolutamente todo, pero no cubría el lugar donde vivir. Adivina de quién me acordé. Y llamé a mis hermanos queridos por ahí. ¡Aló! ¿Y sabe lo que me dijeron? Pastor, qué alegría saludarlo. ¿Cómo está? Gracias, pastor, lo extrañamos tanto aquí allá. ¿Qué necesita? Yo le dije, ¿pueden tener a mi hijo? ¿Qué? Y le cuento toda la historia. Digo, ¿es posible que ustedes puedan tener a mi hijo en su casa? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Para nosotros sería un honor. Mi hijo se fue a estudiar un año, lo que fue esa área de la política ya. Vivió un año completo. Cuidado, mimado, y si este llegaba tarde, esta hermana me llamaba pastor. Llegó más tarde el día de hoy, así que, no, resguardado, protegido. ¿Sabe lo que te quiero decir? Era necesario pasar por Samaria. Nuestra Samaria fue París. Dios bendijo a nuestro hijo. Dios lo guardó, lo bendijo económicamente. Hoy día está titulado, un profesional, está casado con, ¿cuánto la creen? Bueno, ya la vieron, una flaquita por ahí. Ella es una de los músicos del equipo Alabanza y en Cristo tu única esperanza. Es chelista profesional, después se fue a estudiar a París también ella. Pues imagínense, toda una historia de amor este par en París. Un amor. Porque nos era necesario pasar por Samaria, pero reclamamos por Samaria. Dígame si no es cierto.
Cuando pasamos por Samaria no entendemos nada y a veces no te das cuenta que la bendición no es para ti, tú estás preparando una bendición para tus generaciones, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Y todos los demás terminan siendo bendecidos por el amor del Señor. ¿Alguien me va entendiendo? Pero ¿saben cuál es una de las problemáticas que nos impide alcanzar bendiciones? ¿Saben cuál es una de las problemáticas por las cuales a veces personas como tú y como yo necesitamos tener a Cristo en nuestra vida y la identidad de Cristo en nosotros? Porque alguien necesita ser activado. El problema, tal como sucedió con la familia que fue activada en París, a veces nosotros necesitamos ser activados por alguien. Y a veces gente ha desviado su camino simplemente para llevarte una palabra de amor. Pero en ocasiones no es una palabra de amor. A veces es una palabra ruda para que despiertes, para que te actives y para que entiendas lo que Dios quiere hacer contigo. Y saben que con esto quiero ya ir concluyendo, pero quiero hablarte de esto. La mujer samaritana necesitó de Jesús para activar su vida. La mujer samaritana, cuando le dice Jesús, tráeme a tu marido, ¿sabe lo que le dice? No tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, eso es cierto, es una verdad lo que me estás hablando. Porque ciertamente 5 maridos has tenido. Y el que hoy día tienes, el sexto hombre, no es tu marido. Y entonces saben qué aparece en el camino. Y este es el título del mensaje el día de hoy. Aparece en su vida el séptimo hombre. Diga conmigo, séptimo hombre. Todos necesitamos que Jesús aparezca en nuestra vida. Y muchas veces hemos pasado por un sinnúmero de situaciones y circunstancias dolorosas. Vivimos infancias dolorosas, tortuosas. Vivimos tal vez infancias llenas de violencia intrafamiliar. Tal vez podríamos venir de una buena situación económica, pero de una u otra forma llenos de abusos. A veces teniendo padres, pero con un sentimiento de orfandad terrible. A veces teniendo padres profesionales, padres esforzados, padres de las Fuerzas Armadas, pero que no los veíamos más. Trabajaban mucho, tenían horario de ingreso, pero no horario de salida. Lo hacían todo por esfuerzo y por amor a ti, pero muchas veces lo que tú querías era su tiempo de que él estuviera. ¿Y saben qué? Muchas veces nos ha sucedido, no solo a ti, sino también a mí, de que simplemente hemos pasado por 5 personas que a veces han golpeado nuestra vida. Y hoy día, sácale el nombre de personas. Hemos pasado por crisis que se repiten en la vida como si fueran maldiciones generacionales. Y has pasado de una persona de la cual fuimos dependientes emocionales, esclavos emocionales, a reanudar la historia con otra persona. Ha sido como las personas que sus matrimonios se rompieron por la violencia intrafamiliar y cuando conocieron a otra persona, era calcadito lo mismo. ¿A alguien le suena conocida esa historia? Y es como una tras otra, repitiendo la historia. Y como que parece que literalmente en nuestro espíritu nos encontrásemos con la misma clase de personas que vienen a destruir nuestras vidas. Y es lo que le sucedió a la samaritana. 5 personas más uno jamás satisfacieron su vida, porque lo que ella necesitaba era identidad. Lo que ella necesitaba era no ser dependiente ni esclava de nadie. Necesitaba ser libre. Necesitaba entender que literalmente valía la pena. Que valía, no por un hombre, no por una mujer, no por un título, no por quién era. Tú y yo valemos por quienes somos en Cristo. Vivimos situaciones difíciles. Te contara mi historia, aquí estaríamos toda la noche. Y tal vez no podrías entender lo que Dios ha hecho con nosotros. Todo lo que vivimos solo es gracia, favor y misericordia de Dios. Y por eso, para terminar, solo quiero hablarte de que en el año 1974 se realizó un experimento que se llamó Ritmo Cero. Quizás alguno de ustedes alguna vez lo leyó, lo vio el documental. Hay un documental al respecto. Y es terrible lo que sucedió. En el año 1974, una mujer llamada Marina Abramovic, de solo 28 años, que era una artista serbia, se expuso a este experimento. Y este experimento se trataba en que ella sería un simple objeto en medio de una sala. Ella se transformaría literalmente, así de carne y hueso, en un objeto. No podría hablar, no podría hacer ningún tipo de gesto, no podría mover las manos. Simplemente ella podría ser sujetada como objeto en base a todo el señorío de las personas que estarían en el lugar. Fue una situación bien difícil.
Estaba llena y rodeada de espectadores. Además de ello, se puso una mesa larguísima que poseía 72 objetos. Dentro de esos 72 objetos también habían objetos cortopunzantes, habían armas de fuego, habían rosas, habían telas y una serie de otras cosas. Todo estaba puesto ahí para que todos estos espectadores pudieran verla. Lo curioso es que el arma estaba cargada, los cuchillos tenían filo, las rosas tenían espinas. ¿Y saben qué? Comenzó a suceder esto por solo 6 horas, este experimento, llamado ritmo cero. Todos los espectadores eran personas comunes y corrientes y normales como todos los que estamos acá. Durante la primera hora, un grupo de personas comenzaron a perfumarla, algunos a acariciarla, algunos dieron un beso en la mejilla, algunos le cantaron versos, algunos fueron muy tiernos con ella. Eso fue durante la primera hora. Luego, un grupo de personas pasada esa hora comenzó a acercarse a ella y comenzó a marcar cosas diferentes. ¿Saben por qué? Porque lo que sucedió se llama aburrimiento. Y al aburrirse, comenzaron entonces a hacer cosas indebidas. Cuando ya habían pasado la tercera hora, a esta mujer ya le entregaron una rosa. Y le entregan una rosa en las manos. Pero luego viene otro grupo que toma la rosa, la pasa por su cara. Y luego de eso, con la espina de la rosa, le rompe la cara. ¿Me va siguiendo? Tenemos algunas fotografías por ahí si me puedes ayudar. Ahí están los objetos en el momento cuando se produce este experimento. Luego con esa misma rosa que le dije, y cuando se produce el primer corte en la cara y cuello, ¿saben lo que sucede? Se manifiesta completamente lo que es la naturaleza violenta del ser humano. Se dividió en dos bandos, los que trataban de protegerla y los que trataban de atentar en contra de ella. Ahí la vemos con la rosa. Y entonces comienza toda una problemática en contra de ella. Comenzaron literalmente a tratarla mal. Un grupo de gente salió del salón y se dividieron en dos bandos. Para lo que era ya la quinta hora, ya le habían desgarrado toda su ropa, del torso para arriba, y uno de ellos incluso le hizo una cortada en su cuello y bebió su sangre. ¿Alguien me va siguiendo? Ella, con un dolor y un miedo terrible, siguió adelante con el compromiso que había establecido. No podía moverse, ni quejarse, ni siquiera llorar, pero aún sus lágrimas brotaban por su mejilla. Un hombre colocó una pistola cargada fuertemente en su sien y trató de presionar el gatillo. Estoy hablando de personas completamente normales, pero algo comenzó a suceder. Todos se apartaron ante esa posibilidad de que le dispararan. El experimento mostró de que si dejas la vida en manos de desconocidos, estos podrían matarte y podrían mostrar el verdadero corazón de la gente o simplemente por el aburrimiento dañarte. ¿Saben cómo se llama este síndrome? Este es el síndrome de la ventana rota. El síndrome de la ventana rota es un síndrome real que existe en todo momento y que responde ante sociólogos, psicólogos y psiquiatras. Todos nosotros podríamos vivirlo y sufrirlo. Si un edificio abandonado o un automóvil tiene todo en orden, nunca va a pasar nada. Pero deja un auto fuera de tu casa y rómpele un vidrio, uno, y verás lo que sucede. Se hicieron experimentos en barrios importantes de dejar carros, automóviles, abandonados y romperles solo un vidrio. Al siguiente día habían roto más de 3. A la semana habían quemado el auto. Lo hicieron con edificios abandonados, los vidrios todos intactos, pero hicieron el experimento, tomaron piedras y rompieron algunos ventanales. A la semana siguiente todos los vidrios estaban rotos. Síndrome de la ventana rota. Ahora usted me pueden decir, pastor, ¿hacia dónde está apuntando con lo que usted está diciendo en este minuto? Porque cuando un objeto o alguien es violentado y nadie hace nada ni interviene para salvar a esa persona, todos sentirán que es un derecho lastimar a esa persona. Porque dejarán de mirarla como tal y se empezará a ver como un objeto, simplemente por el desarrollo del síndrome de la ventana rota. Cuando tu vida ha sido rota por alguien, por un abuso sexual, por una violación, por el abandono de tus padres, por el abandono y la ruptura o el engaño o simplemente, no sé, la infidelidad,
Si eso no es sanado en nuestra vida, tú y yo tendremos síndrome de ventana rota. Y el que logra descubrir que tu ventana está rota, te va a seguir rompiendo más y más. ¿Sabe lo que le sucedió a la samaritana? El síndrome de la ventana rota. 5 personas más uno lograron identificar que su ventana estaba rota. Y cada uno fue rompiéndola más, más y más y más. Por eso incluso el último que tenía ni siquiera era su esposo, porque seguramente ya no creía en la familia. Y por eso Jesús se le presenta como el séptimo hombre. ¿Sabes lo que te vengo a decir de parte de Dios? Él es el que sana tus heridas, es el que calma tu dolor. Él es el que restaura por completo nuestra historia. Si yo te contara mi historia, si yo te hablara de las cosas que he vivido, vengo de la extrema pobreza, de vivir en piso de tierra, mis ventanas eran de nylon, así nací. Y producto de esas mismas cosas, no estuve exento de violencia intrafamiliar, ni estuve exento de violencia física, ni de bullying, ni tampoco estuve exento de violencia sexual. Lo que te quiero decir, y te estoy abriendo el corazón, porque mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben, mi nuera lo sabe, porque estoy restaurado y sanado. Por eso puedo guiar a otros a restauración y a sanidad. Y usted me puede decir, pero pastor, qué difícil lo que usted me dice. ¿Saben por qué? Porque te voy a volver a responder con eso. Aún en los abusos que viví, en las golpizas que recibí, ese fue mi Samaria por el cual me fue necesario pasar para poder hablarte con verdad de aquellas cosas que no se las has contado a nadie, que nunca fuiste a un psicólogo ni a un terapeuta y sufres en silencio porque tus ventanas siguen rotas y buscas la aprobación de la gente y buscas los likes de las personas para poder sentirte mejor y te transformas simplemente en un dependiente emocional de otros. ¿Y qué pasa? Que uno te dice sí y tú dices sí, pero otro te dice no y tú dices no, no tienes poder de decisión. ¿Por qué? Porque somos ventanas rotas. Y el Señor me dice que le estoy hablando a mucha gente el día de hoy. Y tú no te puedes ir de este lugar sin recibir el amor de Jesús y saber que vales. Y no solo le estoy hablando a las mujeres que se representan a través de esta samaritana, sino a aquellos hombres que nos enseñaron que no debíamos llorar. A los hombres que nos enseñaron que éramos mero macho y teníamos que aguantar. Pero que sufrimos cosas terribles y que quizás hoy día que somos padres nos cuesta trabajo abrazar a nuestros hijos, besar a nuestros hijos, acariciar, porque nunca conocimos el cariño de un padre. Nunca conocimos el amor de un papá y teníamos mamás que literalmente están tan agredidas por nuestros propios padres que literalmente no tenían poder de defendernos en frente de las golpizas. Le hablo a aquellos hombres, no solo mujeres, que tal vez tu papá nunca fue a un acto del colegio, jamás estuvo en una reunión de apoderados. Le hablo a aquellos hombres que quizás le dieron para adelante y sufrieron muchas cosas. ¿Y saben por qué? Porque trataron de buscar la aprobación de sus padres. Lo único que querían es que hubiera un papá que le dijera, bien hijo, estoy orgulloso de ti. Frases que yo también las busqué y no las encontré. Hasta cuando yo ya estaba casado, hace algunos pocos años atrás. Cuando ya había perdonado a mi papá, escuché la frase. Yo tenía un programa de televisión, algunos de ustedes lo vieron, La Hora del Break, y salíamos en radio por 10 años. Teníamos una audiencia impresionante. Y un 11 de noviembre, nunca me voy a olvidar, un 11 de noviembre de 2017, el día que estaba de cumpleaños, yo en la televisión me hicieron algo sorpresa, especial, y de repente sonó un teléfono. ¿Saben quién era? Era mi papá. Y mi papá me habla, no sé si alguien presenció ese día, alguien escuchó. Fue público, fue en la televisión, y mi papá me dice, hijo, feliz cumpleaños. Y me dice, te hablo porque quiero públicamente pedirte perdón por todo el daño que te hice, por todas las cosas que te hice, porque tú eres mejor esposo que yo, eres mejor papá que yo. Y me dice, yo quisiera ser como tú eres. Hoy día con mi papá tengo una excelente relación. Fue el peor papá que existe, pero es un abuelo impresionante. Esto que te estoy contando, como siempre lo vi que era un abuelo impresionante, nunca se lo conté a mis hijos, porque siempre cuidé la imagen de él como abuelo.
¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando tú y yo no somos sanos, cosas pasan. Lo que te quiero decir, no esperes que esa persona que te dañó te venga a pedir perdón para tú perdonar. Yo no lo esperé a él, perdoné. Y para ir terminando, solo quiero decirte, tal vez tu papá o el agresor sexual o la persona que te dañó, hoy día está muerto. Y parece que fuera inconcluso la cosa. Pero quiero decirte que aun cuando esa persona está muerta, a veces la tenemos más arraigada que nunca por el dolor y la rabia. ¿Y saben qué más es el que sufre? Eres tú y tu familia. Hoy día toma la decisión de perdonar. Pero pastor, si ya está muerto, ¿qué importa? Su memoria sigue más vivita que nunca contigo. Suelta, perdona. No vale la pena seguir atado con esa persona. Suéltala y sigue tu ruta y sigue tu camino. Porque tú hoy día tienes que ser, no aquella samaritana que solo va a buscar agua para saciar para el día. No, tú serás aquella samaritana que beberás del agua que salta para vida eterna. Pero no solo eso, te transformarás en un comunicador que llevarás el amor del Señor, del mismo que te libertó, a otros. Porque esa mujer se encargó de traer a cientos y cientos de personas a Jesús. No fue Jesús, ojo, fue la samaritana, pero con una palabra de transformación en su vida. Necesitamos estar sanos para llevar sanidad a nuestros hijos. Y para terminar, solo decirte esto. Vivimos golpeados por la vida, pero si tú y yo no tomamos decisiones de cambiar, ¿sabes lo que va a suceder? Que nosotros sin quererlo vamos a dañar nuestras generaciones. Sin quererlo vamos a dañar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Usted no se imagina en la etapa que estoy de mi vida de tener nietos. Es impresionante. Vengo de la pobreza. Y saben que Dios nos ha bendecido tanto. Yo cuando vivía en el sector de la Pincoya en Santiago, me acuerdo cuando niño yo veía pasar los aviones porque era una ruta obligada y yo solo los veía y decía, ah. Pero si usted me pregunta, pastor, ¿alguna vez te soñó con subirse a un avión? Ni siquiera pude soñarlo porque sabía que era imposible. ¿Sabe lo que me enseñaban a mí en el colegio en la Pincoya? Que tenía que preocuparme de que ojalá no me mataran. Y que tratara dentro de lo posible por lo menos llegar a segundo medio, porque después había que trabajar. Jamás me mencionaron la universidad. Los que me conocen de ustedes, ahí está el Benja, saben que he estudiado un montón de cosas. Estudié teología, estudié música por 9 años, estudié canto 5 años para cantar lo poquito que canto, estudié piano, estudié dirección orquestal y después, como que parece que me quedó a tiempo, estudié derecho. Imagínense, yo era el tipo que le costaba aprender. Me leía un libro y ¿sabes qué aprendía, Julie? Nada. Pero Cristo marcó la diferencia. ¿Sabes por qué te vengo a hablar de esto? Y me estoy mostrando a corazón abierto. Porque muchas veces nos quedamos con el suceso y no con el proceso. Muchas veces vemos proyectos terminados y tú no sabes cómo esto partió. Te vengo a decir, hay esperanza. Tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo. ¿Cómo de un hombre como yo, que viene de violencia intrafamiliar y todas las cosas que te conté, Dios me puedo regalar una esposa tan increíble como la que tengo? ¿Cómo Dios me puedo regalar hijos tan hermosos como los que tengo? Y cuando menos dinero tenía, ¿sabe lo que hizo Dios? Me becó a mis hijos. ¿Saben por cuánto pagué por ese tipo que está allá? En su universidad. Nada. Excelencia académica. El tipo dio la PSU y fue uno de los puntajes nacionales. ¿Sabes lo que te estoy tratando de hablar? Hay cosas que solo Dios lo puede hacer. Por eso no te rindas. Y no te rindas porque hay una ventana rota. Hazte cargo. Estamos acostumbrados a esconderlo debajo del tapete, debajo de la alfombra. Estamos acostumbrados de no hablar cosas. ¿A qué honramos? Honramos la película Encanto. Porque aquí no se habla de Bruno. Y familias se juntan en Navidad como si nada pasara. Cuando hay cosas que hay que hacerte cargo. Se juntan en fiestas patrias como si todo estuviera perfecto. Y no, hay cosas que hay que hacerse cargo. No escondas el dolor, porque el dolor te va a pasar la cuenta. Sino que hoy día preséntalo delante del Señor y sé libre. Sé libre en esta noche. Recibe el amor de Jesús.
Me estoy exponiendo vulnerablemente delante tuyo para que sepas que no eres el único que lo ha sufrido, no eres el único que lo has pasado, sino que somos muchos, que somos sobrevivientes y el Señor nos cambió. No eres el único. Y el Señor me dice que te trajo hasta aquí para que escucharas esta palabra y que fueras sano. Dice el Señor, tú sabes cómo siempre estuve ahí y pensaste que no estaba. Dice, Señor, te escuché cuando te sentaste en la cama y pusiste las manos en tu cara diciéndome, ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? Dice, Señor, hoy día estoy aquí para sanar. Y enfrente de tu familia te sano, dice el Señor. Y te doy una nueva oportunidad, una nueva vida, dice el Señor. Tú no eres lo que dijeron. Tú ni siquiera eres lo que tu papá dijo. Tú eres lo que Dios dice que es. Su especial tesoro, su nación santa, un pueblo adquirido por Él. Y a la edad que tienes, dice el Señor, eres mi niño y te amo. Dice, esto necesitabas, mis caricias aquí están para ti, dice el Señor. Nunca estuvieron, pero aquí están para ti. Esto eres para mí. Eres mi niño, dice el Señor. Eres mi niño. Eres mi niño, dice el Señor. Eres mi niño. Quiero invitarte que te pongas de pie, por favor. No quiero quitarte más de tu tiempo. Oh, Jesús. Quiero invitarte que puedas. Ahí no quiero faltarte respeto en ningún aspecto. Ni siquiera quiero hacer un llamado. Pero quiero que donde estás puedas cerrar tus ojos. Y todos tenemos algo que confesar delante del Señor. Y creo que en este minuto tú puedas decirle al Señor, necesito ser sano, necesito ser libre, necesito de sentir esta carga, dejar de sentir esta carga emocional para mostrar que las cosas resultan y que las cosas funcionan. Vamos, el Señor está aquí y está sanando. El Señor está aquí y está sanando heridas. El Señor está aquí y está sanándote. Es el Señor. Abraza ese amor de Jesús y sé libre. Abraza el amor de Jesús y sé sano. Abraza el amor de Jesús. Vamos, si hay alguien hoy día que necesitas perdonar, hazlo. Quiero que ahí con tus ojos cerrados puedas nombrar a esa persona que tanto te dañó y dile el nombre que sea, o si es tu papá o tu mamá, lo puedes decir, pastor, porque está muerto, suéltalo, suéltala y dilo, mamá, te perdono, papá, te perdono. Y te tengo noticias hoy día, eres mejor que tu papá, creciste más, avanzaste más, eres mayor que aquellos que te miraron menos, mayor incluso que aquellas personas que quizás estaban en un estatus más alto, eran superiores a ti en posición. Hoy día es tu turno. Hoy día tú estás en una posición más alta. ¿Y saben qué? Tú eres mejor. Tú has crecido, has avanzado, no eres el mismo, no eres la misma. Si puedes, levanta tus manos delante del Señor, recibiendo algo de Él, como si fuésemos verdaderas copas que estamos recibiendo de Él. Ese aceite, símbolo del Espíritu Santo que nos limpia, que nos transforma. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a adorar al Señor, adora al Señor con todo tu corazón. Gracias, te adoramos. No hay nadie como tú.